Hola, buenos días y bienvenidos a esta charla debate en la que trataremos varios aspectos de la asignatura de Administración y Dirección de Empresas multinacionales. Soy Elena Murillo, profesora del grado de Administración y Dirección de Empresas aquí en CESUGA. Y esta asignatura se encuadra dentro del módulo de internacionalización, que es una optativa dentro de la carrera, y tiene varias disciplinas, todas enfocadas hacia la internacionalización. Creo que es un módulo muy interesante. Entonces, como actividad de fin de curso, pues vamos a tratar un poco los diferentes temas que hemos visto durante la asignatura. Principalmente vamos a hablar un poco de la globalización, de los factores que van a influir en la globalización, que están influyendo en la globalización hoy en día y que lo estamos viviendo durante el último año exponencialmente con el tema de la crisis sanitaria y todas las repercusiones que está teniendo en todos los sectores. Veremos también cómo se internacionalizan las empresas, hablaremos de estrategias de internacionalización. Y luego también con Mono, pues, las habilidades para ser un buen gerente, y no solo para ser un buen gerente global, sino también para dirigir equipos globales, multidisciplinares y multiculturales en diferentes áreas geográficas. Van a salir también, entiendo, temas transversales, pues como la importancia de la cultura, y también pues, la importancia de las diferentes organizaciones en diferentes territorios. Pues trataremos a lo mejor modelo Keiretsu, modelo de codeterminación alemán, saldrán varios de estos temas. Y sin más, paso a presentar a mis alumnos. Tenemos a Martín Bahamonte Rodríguez. Buenos días, Martín. Y por otro lado tenemos a Iñaki Iglesias García. Buenos días. Bueno, ambos la verdad que tienen perfiles internacionales con mucha curiosidad por otras culturas, por otros idiomas. Ambos están estudiando, por ejemplo, chino y con ganas de vivir experiencia fuera de España. Entonces, pues bueno, seguramente serán dos futuros gerentes globales. Y sin más dilación vamos a comenzar con la primera pregunta. Martín, ¿hasta qué punto crees que es importante la internacionalización como estrategia empresarial hoy en día? Bien, pues yo creo que es muy importante. De hecho, ya no es... Antes era una estrategia que podían tomar o no tomar las empresas. Para mí, a día de hoy, es una necesidad absoluta. Sobre todo para empresas grandes, evidentemente. Es decir, son empresas que tienen una capacidad de absorber mercados bastante grande y que, por tanto, van a tener sobre todo esa facilidad. Pero yo no dejaría fuera esas pequeñas tiendas, por ejemplo, esa tienda de barrio que lleva 30 años en la esquina, porque realmente esa empresa, lo quiera o no, está compitiendo a día de hoy con empresas multinacionales, tanto de Estados Unidos, de China o de cualquier lugar del mundo que podamos imaginar. Sea el sector en el que sea el tamaño en el que sea, renunciar a estas estrategias de internacionalización implica enfrentarse a los riesgos de la globalización, que sobre todo son el aumento de la competencia, tanto en número como en capacidad. Sin aprovechar pues, estos beneficios, ¿no?, que nos trae internacionalizarse, que sería, bueno, desde el punto de vista comercial, el acceso a nuevos mercados más grandes, con lo cual tendríamos más clientes, segmentos mucho más grandes y diversos, y que bueno, nos proporcionarían unas oportunidades comerciales muy grandes. Sí, bueno, yo también creo que la internacionalización es muy importante, especialmente para esas empresas que tienen un gran tamaño y que se arriesgan a perder mucho mercado potencial, porque al final es el mundo entero, es muy grande. Y pueden estancarse y no avanzar. Pero también lo que decía Martín, las empresas que son un poco más pequeñas, como la tienda de barrio, también tienen la oportunidad a día de hoy, con estas redes de transporte y de comunicación que por fin tenemos, ya pueden internacionalizarse de una manera más sencilla, con lo cual es importante también para ellas. Aunque evidentemente van a tener sus dificultades, por ejemplo el dinero, los contactos y otro tipo de factores clave. Y hablando un poco en términos generales, la internacionalización permite aprovechar a esos países que son emergentes para poder llegar a alcanzar las economías de escala y las economías de experiencia, así para reducir los costes. Pero no todo es siempre bonito, porque todas estas precisamente oportunidades se pueden convertir en amenazas cuando al final tu competidor lo puede hacer antes que tú y de una manera mucho mejor, con lo cual hay que también tenerlo en cuenta a la hora de internacionalizarse.
Pues efectivamente, la internacionalización, y cojo la frase que decía Martín, no es una opción, sino es una necesidad, tanto desde el punto de vista de mercados, ¿no?, y de ampliar clientes, sino también desde el punto de vista de mejorar costes y aprovechar esas economías de escala. Todo tipo de empresas, y lo habéis dicho, optan por la internacionalización hoy en día. Muchas las tienen como estrategia dentro de su estrategia empresarial y muchas la tienen como opción defensiva o como una opción pues, para liberar stock que tienen acumulado o determinadas circunstancias en determinados momentos puntuales. De esto dependerá también la estrategia que sigan, ¿no? Pues desde una simple exportación a una implantación internacional, como es el caso de empresas multinacionales que hemos estudiado en clase. Dentro de esta globalización, Iñaki, ¿cuál crees que son los principales factores que influyen hoy en día en el mundo y que están llevando a esta globalización? ¿Cuáles son estos factores estos drivers? Yo creo que estos drivers serían precisamente la economía a la que te vas a dirigir ya en primer lugar, pero sobre todo algo que se olvida muchas empresas es las diferencias culturales posibles que te puedes encontrar a la hora de realizar esta internalización. Uno de los métodos más conocidos, que de hecho vimos en clase, es el de las 6 dimensiones de Hofstede, que básicamente trata el individualismo, la orientación a largo plazo, la indulgencia, aversión al riesgo, distancia de poder, evasión de la incertidumbre. Y con toda esta información podemos saber con anterioridad a qué tipo de problemas nos vamos a encontrar a nivel cultural. Me gustaría ver un caso que vimos en clase, que es de una chica que es de Suecia y que su empresa la manda a Bahrein para negociar un contrato con altos inversores de un banco. Gracias al modelo Hofstede, esta chica puede saber con anterioridad cómo debe comportarse allí para no tener estos problemas de conflictos culturales, porque Bahrein y Suecia son países completamente distintos. Muy distintos. Voy a sacar aquí un gráfico, creo que no sea, está muy pequeño, no lo puedo imprimir un poco más grande. No sé si se aprecia bien desde la cámara, pero básicamente lo naranja representaría lo que viene a ser Bahrein y lo azul representaría a Suecia. Como podéis comprobar, muchas diferencias claras. La primera sería la distancia de poder. Esto se debe a que los países asiáticos, como por ejemplo Bahrein, suelen estar muy definidos los niveles jerárquicos y no suele haber mucho poder repartido. En cambio, en Suecia sí que suele ser mucho más equitativo el poder. Luego está la aversión a la incertidumbre, también muy alta en Bahrein, porque suelen tener en estos países asiáticos, de nuevo, muchas normas estrictas y que se ciñen únicamente a estas normas. En cambio, en países como Suecia son mucho más filosóficos, reflexivos, tolerantes. Luego tenemos el individualismo, aquí es lo contrario, aquí el grado alto lo tiene Suecia, porque los países, especialmente nórdicos y europeos, suelen centrarse un poco en la familia más cercana, digamos que entre los padres y los abuelos y los propios hijos. En cambio, los países más asiáticos ya tienen más en cuenta a los primos, a los tíos, a personas más lejanas, con lo cual el nivel de individualismo y competitividad es muy superior en Suecia. Y por último, la masculinidad, que aquí Bahrein le da un repaso completo a Suecia, y esto es debido a que en los países más asiáticos como Japón o el propio Bahrein suelen ser muchísimo más centrados en los resultados, digamos, ¿no? En cambio, en Suecia y otros países europeos suelen estar más centrados en un poco intentar llevar obviamente la mejor eficiencia posible, pero siempre desde una buena comunidad interna, unas buenas relaciones, sobre todo calidad, ¿no?, de trabajo y de vida. Bien, bajo mi punto de vista existen, obviamente estoy de acuerdo con mi compañero en que las diferencias culturales son probablemente el factor más relevante, pero existen otros drivers, digamos, que influyen directamente en la globalización, básicamente que la favorecen hoy en día. El primero es la ventaja competitiva de los países. Bueno, es fácil entender que los países asiáticos, al dedicarse hoy en día a producir, se han convertido básicamente en las fábricas del mundo. Y lo que consiguen con esto es tener menores costes, mayor capacidad productiva y sobre todo una gran flexibilidad porque, bueno, por este know-how que ya han acumulado a lo largo de los últimos años. Las economías de escala son otro factor bastante importante. Como ya he dicho, bueno, al producirse gran cantidad de los productos mundiales en un solo país o repartido en unos pocos países, pues reducir los costes es muchísimo más fácil. La homogeneización de las necesidades de los clientes,
que viene también dada por la globalización y se retroalimenta un poco, ¿no? La favorece y a la vez la globalización la favorece a ella, que básicamente es que cada vez, antes en marketing, dividíamos los mercados en pequeños segmentos, ¿no?, de clientes, pero siempre los distinguíamos entre países. Hoy en día no, hoy en día tenemos segmentos globales. Básicamente, cuando definimos un perfil dentro de la segmentación, no lo haremos ya como un español de clase media, hombre, sino que lo haremos como una persona que tiene una serie de necesidades, una serie de gustos y que puede estar en cualquier lugar del mundo, sobre todo gracias a los factores tecnológicos que hablaré al final. Los menores costes de desarrollo y de transporte, principalmente los de transporte. No es lo mismo, ya no lo era antes, llevar un Rolex de España a Estados Unidos que llevar una caja de rollos de papel de cocina, por ejemplo. El mayor volumen y menor valor de los rollos de papel de cocina va a hacer que el coste unitario de transporte sea muchísimo mayor que el de un Rolex, sobre todo, obviamente, en términos relativos. Después, la aparición de grandes canales de distribución, como por ejemplo puede ser Walmart a nivel, sobre todo, de Estados Unidos. Esto lo que permite a los exportadores es no tener que negociar con 100 distribuidores para llegar a cada uno de los puntos a los que quieren llegar, sino que simplemente hablan con un solo distribuidor y este lo hace llegar a todo el mercado al que quieren ir. Una disminución del proteccionismo, que básicamente, pues todos sabemos que el proteccionismo son estas políticas de los países un poco para evitar la importación de productos. Esto está desapareciendo, sobre todo porque los países se están dando cuenta de los beneficios que tiene, sobre todo al poder reducir costes en la producción. La curva de experiencia global, y aquí quiero poner un ejemplo, que sería el ejemplo de, en la producción de vino, España contra, por ejemplo, Australia, digamos. España lleva siglos produciendo vino y aunque supongamos que todos los demás factores, costes de personal o el clima fuesen exactamente iguales, en España siempre sería más barato producirlo y siempre sería de mejor calidad porque, bueno, tenemos este know-how, esta curva de experiencia que nos aporta pues, una ventaja competitiva, básicamente. Y finalmente el desarrollo tecnológico, que es bastante obvio. La aparición de Internet y medios de comunicación globales lo que permiten es pues, esta homogeneización de las necesidades de los clientes que decía antes, una comunicación más rápida entre, por ejemplo, filiales de una empresa y después también la aparición del e-commerce y la fuerza que está ganando, sobre todo a raíz del COVID, que está favoreciendo que sea más fácil, sobre todo, internacionalizarse. Pues muy bien, desde el punto de vista de Iñaki, totalmente de acuerdo, ¿no? Tener en cuenta estos modelos, el de Jovesteve y otros que hemos estudiado, muy bien ejemplificado además con el caso de Anna Hackanson, que va a Bahrein a negociar. Aparte, ella tenía todavía un factor más, ¿no? que es mujer, y en los países árabes pues todavía el tema de ser mujer pues todavía para negociar pues es un poco difícil. Pero bueno, muy bien para tenerlos en cuenta a la hora de dirigir un equipo global, a la hora de buscar proveedores, ir a negociar y a la hora evidentemente de captar clientes. Por otro lado, Martín, pues muy bien esos factores que has puesto encima de la mesa, que se pueden resumir en 4, ¿no? Factores desde el punto de vista de la demanda, por esa homogeneización de ese nicho que tú muy bien has dicho, y que las necesidades de los clientes cada vez son mayores y hay esos nichos globales. Es verdad que hay sectores más globales que otros, pues también lo has nombrado, ¿no? Y por eso en algunos, y lo veíamos en la asignatura de marketing internacional, pues hay que adaptar mucho más el producto y todos los temas del marketing mix que en otros, que son más. Luego, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los factores de la oferta, ¿no? De estas fábricas del mundo que tú muy bien has dicho, de las economías de experiencia globales y de las economías de escala, los factores tecnológicos súper importantes. Eso nos ayudan a minimizar esas distancias y también a homogeneizar mercados en cierto modo. Y luego, por último, pues estos factores políticos, que pues cada vez las fronteras son menores, se ha erradicado el proteccionismo, hay desregularizaciones que antes había muchas, y bueno, pues evidentemente todo esto ayuda a que el mundo sea cada vez más global. Y bueno, hablando de esta globalización y de la importancia entonces de la internacionalización de las empresas, vamos a hablar ya un poco de estrategias. Iñaki, ¿cuáles son las estrategias más importantes
para afrontar esta internacionalización de las empresas? Sí, bueno, yo creo que realmente no hay una gallina de los huevos de oro en cuanto a las diferentes estrategias de internacionalización, pero sí que las más importantes, o al menos las más habituales últimamente, son las alianzas y las fusiones, las M&A. Y gracias a este tipo de estrategias se puede conseguir más competitividad, más flexibilidad inherente, acceder a nuevos mercados y otros tipos de canales de distribución. Pueden incluso alcanzarse las economías de escala, porque al juntarse pues, dos empresas, lógicamente, pues, se agrandan mucho más estas posibilidades y hay muchísimas ventajas más, pero también tiene riesgos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, especialmente cuando te fusionas con otra empresa, tú si te fusionas o si te alías, puedes aprender el know-how de la otra empresa, cómo lo hace. ¿Y qué pasa? Que si después no hay ese acuerdo para los próximos años, no se llega a después seguir y a respetar, puede llegar a pasar que la otra empresa aproveche tu know-how, haga lo mismo que tú, pero complementando con lo que ya hacía antes y, por tanto, pues evidentemente te puede robar mucho mercado si esto sale mal. Y en vez de aliados se vuelvan en competencia. Efectivamente. Y encima aún más grande de lo que era posiblemente antes. Bien, sí, estoy totalmente de acuerdo con Iñaki. Realmente cualquier tipo de estrategia de este estilo va a tener muchos beneficios. Simplemente apuntar un par más, por decir, pues distribuir el riesgo inherente que tiene la internacionalización. Al compartirlo entre dos empresas, pues evidentemente no va a ser lo mismo que si tú te lanzas solo a un nuevo mercado. Después, mejorar el músculo financiero en caso de que, por ejemplo, una empresa, y lo hemos visto con el caso de Disney y Pixar, que cuando una empresa tiene problemas financieros, pues puede aprovechar una alianza o una fusión para mejorar estas capacidades. Existen varios motivos por los que una empresa puede optar por una de estas estrategias. Pueden ser para agilizar una expansión, hacerlo más rápido. Puede ser para aprovechar algo que tu compañía no puede conseguir, no tiene, y esa otra compañía ya lo tiene. Entonces, bueno, pues sería un poco lo que hablaba Iñaki, ¿no? Compartir esos recursos. Mejorar la eficiencia, evidentemente, o por ejemplo para procesos de I+D, cuando varias empresas se alían para desarrollar una tecnología común. Y obviamente todo esto lo que nos va a proporcionar en general es pues, ganar una competitividad en el mercado. Muy bien, pues evidentemente, y lo hemos visto varias veces en clase, las alianzas, fusiones y adquisiciones son estrategias que hay que tener en cuenta desde el minuto cero, ¿no? Por eso, pues porque compartir recursos y alcanzar objetivos pues, puede ser, son estrategias que nos pueden ayudar a ello. Ventajas de las alianzas frente a fusiones y adquisiciones, pues que son, puedes optar de recursos externos sin necesidad de pagar por ellos, ¿no? Que harías en una adquisición. Son más flexibles, te puedes echar atrás antes, si compras algo pues ya, o te fusionas con algo, luego es más difícil echarte para atrás. Pero bueno, también es verdad que tiene inconvenientes y pues como puede ser esa confidencialidad de la que hablabas, ¿no? Pues la gente, sobre todo, si no lo explicas bien, esta alianza, los trabajadores pueden ser muy reticentes a compartir esa información confidencial con gente de otra empresa, ¿no? Y eso puede crear conflictos y sobre todo pues también hay que saber gestionar muy bien ese tema de las diferencias culturales y las habilidades comunicativas, ser muy transparente en todo momento, tener claros los objetivos, ¿vale? Pero bueno, sin duda son alianzas estratégicas que hay que tener en cuenta. Y así lo hemos visto, y hemos visto varios casos durante la asignatura. Quiero que me contéis un poco cada uno algún ejemplo, algún caso de éxito de los que hemos visto con el que os hayáis quedado. Bien, pues ya que he hablado de la alianza y posterior fusión de Disney y Pixar, pues voy a poner, por ejemplo, este ejemplo. Bueno, en primer lugar fue una alianza que fracasó, después se convirtió en una fusión por absorción. Se considera una fusión por absorción porque Disney, que era la empresa de mayor capital, solo aportó parte de este capital para la fusión y porque ambas compañías pudieron conservar su identidad. La alianza fracasó por diversos motivos, principalmente por choques culturales y por choques entre ambos directivos de la empresa, pero bueno, la fusión realmente fue un éxito porque supieron plantear la estrategia correcta, no se lanzaron a la piscina directamente, sino que hicieron unos planes de acción para la implementación
y supieron identificar todos estos motores que favorecen, que pueden ser condicionantes para que una fusión o adquisición sean un éxito o un fracaso. Además de los choques culturales, los cruces de intereses, objetivos divergentes pueden ser grandes problemas que lo fueron en la alianza y no lo fueron después en la fusión. En este caso veíamos que el CEO de Pixar, que como sabéis es Steve Jobs, y en el momento de la alianza, en la primera fase, y el CEO de Disney en aquel momento, que era Michael Eisner, tuvieron varios conflictos, ¿no? Era como una relación muy turbulenta, con altibajos. De hecho, Steve Jobs llegó a expresar en público que su malestar, ¿no? Y con esta fusión. ¿Cuál crees que fue la razón para que posteriormente esta fusión fuese un éxito pese a esta mala relación, pese a que la propuesta de valor de ambas empresas es diferente y sobre todo culturas corporativas muy diferentes, ¿no? ¿Cuál crees que fueron las razones para el éxito? Sí, pues yo creo que esos mismos problemas fueron precisamente la solución de esos mismos problemas, más bien, fue lo que favoreció que esa fusión fuese un éxito. En primer lugar, como ya decía antes, una planificación es muy importante. No puedes simplemente juntar dos empresas y esperar que todo salga bien. No darse prisa, en este caso lo hicieron con calma, fueron fueron juntando ambas empresas de forma lenta y paulatina. En segundo lugar, y esto para mí es lo más importante, o de lo más importante por lo menos, es el respeto de la cultura de ambas empresas. Muchas veces se respeta la cultura de la empresa, digamos, más grande, que en este caso sería Disney, y se intenta absorber esa cultura de la segunda empresa. No puedes hacer eso porque entonces, al final, es como si estuvieses básicamente contratando gente y comprando recursos y no estás aprovechando esos motores de valor, que sería otro punto muy importante, identificar, y ya lo dije antes, esos motores de valor de ambas compañías para saber qué puede aportar uno y qué puede aportar otro. También mantener la identidad en concreto de Pixar, como decía, es muy importante. De hecho, se nos decía en el caso que ya después de la fusión se mantuvo el letrero de Pixar en sus estudios, lo cual nos indica un poco que hubo un respeto, no hubo una integración, digamos, a lo bestia, por así decirlo. Y me viene a la mente, por ejemplo, el ejemplo de Dermot Bowden en LG, que fue un expatriado que llevaron a trabajar junto con otros gerentes a LG en el departamento de marketing. Y bueno, era un gran profesional a nivel técnico, pero el problema fue que llegó pues, como un elefante a una cacharrería, básicamente. Intentó tirar abajo toda la cultura empresarial, intentó imponer cuáles eran sus procesos, porque entendió que si él era un gran profesional, los demás debían ser igual que él para serlo. Y no es así. Tú tienes que adaptarte cuando llegas a una cultura y entender que esas diferencias también pueden ser positivas y pueden aportar grandes beneficios. Efectivamente, pues estoy de acuerdo contigo. Uno de los factores principales es el respetar la cultura, ¿no? Y has hablado de dos culturas: cultura organizacional, en el caso de Pixar y de Disney, que evidentemente pues, se respetó, y luego en el caso de LG, que fue más esa cultura de choque entre las organizaciones anglosajonas, ¿no? Y estas organizaciones más confucianas, más tranquilas. No puedes llegar y desprenderte de todo, sino que hay que adaptarse y, como bien has dicho, sacar lo mejor de esa diversidad cultural, ¿no? Y no tratar de imponerte. Sí. Otro punto clave es eso, cuando hay una alianza o una estrategia de fusión y adquisición, es importante ver cuál es la nueva propuesta de valor, qué podemos hacer en conjunto, cuál va a ser esa nueva propuesta de valor, porque una empresa va a tener una y va a tener sus objetivos y otra empresa va a tener otra, con lo cual hay que tener un responsable de esta alianza y ver cuáles son nuestros nuevos objetivos, qué podemos aportar cada uno, qué hacemos mejor cada uno, hacia dónde vamos y cuál es esa nueva propuesta de valor. Gracias. Iñaki, ¿con qué caso te quedas tú? Sí, bueno, yo creo que el caso que explicó Martín seguramente sea el de mayor éxito posiblemente y el más visual, pero a mí me gustaría recalcar el caso de Nissan, Renault y Daimler, la de Mercedes-Benz. En este caso es una alianza de intercambio accionarial donde Nissan y Renault, que ya estaban aliados desde el 99,
se hacían con el 3% de las acciones de Daimler y al revés Daimler, que se hacía con el 3% de las de Nissan y Renault. Este tipo de alianza rompió los esquemas de la sociedad totalmente, porque primero, el sector de automoción era muy extraño que hubiese un tipo de alianza así que llegase a funcionar. De hecho, hasta los propios expertos dentro de las propias empresas creían que iba a fracasar totalmente. Por así decirlo, lo único que creía en la propia alianza sería Carlos Ghosn y 2 directivos más, nada más. Pero al final se demostró que sí funcionó. De hecho, llegaron a entrar en mercados en los que no habían entrado antes, por ejemplo, Mercedes en Japón, y además se aprovecharon para poder ser más eficientes a la hora de producir motores y piezas de los propios motores. Estás hablando de 3 grandes marcas del sector de la automoción multinacional, ¿no?, a nivel global, como son Nissan, Renault y Mercedes, que por sí solas dirías que bueno, pueden internacionalizarse, pueden sobrevivir por sí solas y pueden... ¿Por qué crees que fue interesante en este caso compartir hacer esa alianza, ¿no?, compartir esas ventajas competitivas de cada uno y hasta qué punto es bueno aliarte con tu competencia? Sí, bueno, yo creo que, a ver, al final era una alianza de eficiencia. Buscaban la eficiencia, que es algo muy habitual en ese tipo de sectores, donde buscan un poco el I+D, aunque también, como ya expliqué hace un momento, les sirvió para entrar a nuevos mercados. Al final, el contexto en el que se encontraban estas empresas era de exceso de una crisis financiera por exceso de ventas y realmente le faltaban unos productos que demandaban mercado, que eran, por un lado, los motores eléctricos y, por otro, motores de baja emisión de CO2. Entonces, este tipo de sectores que requieren de grandes inversiones para lograr cubrir esa demanda, es muy importante el I+D+I. Por tanto, la alianza de eficiencia siempre es algo a tener muy en cuenta porque puede llegar a funcionar, porque se pueden beneficiar de ello. Es algo que también se da mucho en el sector tecnológico. Por ejemplo, cuando se juntaron varias empresas para crear la tecnología Bluetooth, que luego cada una la usó a su manera, pero se juntaron todas para poder desarrollar esa tecnología que seguramente, si lo hiciese solo una, no lo podría llegar a conseguir, porque requiere una gran inversión, tanto capital como de recursos. Vale, o sea, todos al final necesitamos de alguien para ser mejores, no eres bueno en todo, con lo cual las alianzas siempre es una buena opción para desarrollar nuevos productos en el caso de estos sectores, para introducirte en nuevos mercados o incluso para aprovechar recursos de otras empresas, como es en este caso, que lo hacen mejor que tú, ¿no? Bueno, pues hemos hablado evidentemente de todas estas ventajas de las alianzas estratégicas, hemos hablado de casos de éxito con muy buenos ejemplos, pero es cierto que un alto porcentaje de estas alianzas y de estas fusiones y adquisiciones fracasan. ¿Qué crees, Martín, que hay que tener en cuenta que muchas veces se obvia a la hora de implementar estas estrategias? Sí, pues hay una serie de factores que muchas empresas cometen como errores, ¿no?, y que es muy importante y a veces no son tan obvios. En primer lugar, una estrategia que debe estar alineada entre ambas compañías a la hora de realizar la fusión o la adquisición. En segundo lugar, y como ya lo dije antes, identificar las propuestas de valor, tienen que identificarse bien y concentrarlas en una sola propuesta de valor. Los objetivos que deben estar alineados, y es un poco lo que pasaba en el caso de Disney y Pixar, que bueno, una quería crecer más que la otra, digamos, una necesitaba mercado, la otra necesitaba desarrollo, y en lugar de juntarse en un gran objetivo común, lo que hicieron fue cada una ir por su lado y a la que pudieron separarse. La ausencia de un plan de acción, muchas empresas deciden llevar a cabo un tipo de estrategia similar porque ven una oportunidad y la toman sin tener en cuenta pues, la planificación y el tener en cuenta en qué momento y en qué forma debe realizarse, por ejemplo, una alianza. No definir correctamente los procesos, luego los conflictos culturales de los que ya hemos hablado bastante. Siempre se dan despidos al realizar un proceso de este estilo, básicamente por la duplicidad de tareas. Tienes muchos empleados, algunos hacen lo mismo dentro de las dos empresas y pasan a no ser necesarios. Y es algo que, bueno, que hay que tener en cuenta siempre. La mala planificación y ejecución de la implantación, muchos directivos piensan que en el momento en el que firman los papeles ya terminó el proceso y no es así para nada. Ahí es donde comienza y hay que pues, planificar y poner todos los pasos que hay que seguir a la hora de implantar estas medidas.
Y por último, los fallos en la integración post-fusión, un poco lo mismo, básicamente. Iñaki, ¿añadirías algo? Sí, bueno, a ver, más que añadir, un poco recalcar, ¿no?, los puntos clave. Yo creo que lo que ha dicho Martín, lo más importante sería la estrategia no alineada. Es importantísimo, una vez te alíes o te fusiones, que esa estrategia vaya de la mano, sobre todo con la propuesta de valor, porque normalmente suele pasar, y uno de los principales errores por los que suelen fracasar es que se juntan dos empresas, cada una tiene su propia propuesta de valor, pero una vez juntas no desarrollan una propuesta de valor única para las dos, para complementarse la una a la otra. Entonces, como cada una va un poco por su lado, no llegan a funcionar. Eso es importante, sí. Luego, los procesos, cuando no están definidos, es importantísimo a la hora de tomar decisiones, llegan a dar muchos comederos de cabeza y normalmente no acaban bien. También un poco los despidos, los que hablaba Martín, ¿no? Al final se juntan dos empresas, hay dos, tres, cuatro personas que se van a dedicar al mismo puesto porque en cada una de las empresas lo tenía, y va a haber que afrontar ese tipo de despidos y también conflictos culturales. Y por último, creo que también casi lo más importante es la poca dedicación a la integración de la posfusión. Es importantísimo realizar esquemas de seguimiento a la integración y mecanismos de aprendizaje para poder avanzar y no estancarse dentro de la propia alianza. Vale, los dos habéis hablado un poco entonces de, por un lado, estrategia, por otro lado, operativa, y por otro lado, ese control posfusión, ¿no? Pero puede ser, esta hoja de ruta puede ser perfectamente aplicable a una empresa nacional, en un entorno global y en una empresa multinacional de las que estamos hablando. ¿Qué habría además que tener en cuenta? Sí, bueno, yo, como había explicado al principio todas las dimensiones de Hofstede, sí, creo que es algo muy importante a tener en cuenta. La cultura. Sí, ¿no? La cultura, la diferencia de la cultura. Porque a pesar de que lo ideal siempre sería un 50-50, que cada una se complemente a la mitad, entonces al final pues juntarnos, es decir, cada una aportar la mitad y poder complementarse para dar el 100% de las dos. Pero lo cierto es que normalmente no se da esto y siempre va a haber una empresa que va a tener que, en mayor o menor grado, adoptar ese rol de adaptación, adaptarse un poco a la otra. Normalmente suele ser la pequeña a la grande por cuestiones de dinero y de poder, por así decirlo. Aunque yo creo que lo mejor es lo que hablaba al final, realizar un plan de seguimiento e integración donde se tengan en cuenta los elementos en los que se pueden complementar la una y la otra y cuáles en los que deberían realizar un plan nuevo en conjunto para sacar una única propuesta. Martín. Bien, pues estoy de acuerdo en el tema de las diferencias culturales entre países. De hecho, me viene a la mente la charla TED de Julien Esburel, en la que habla un poco de su experiencia en el extranjero, ¿no? Y de cuáles fueron los choques culturales que más le afectaron. Y lo que nos dice un poco como cierre es que tú tienes tres opciones cuando te enfrentas a una nueva cultura, que serían confrontarla, quejarse o adaptarte. Evidentemente, la opción que vamos a optar siempre es la de adaptarnos. Siempre hay que intentar pues, comprender esas diferencias culturales y sacar provecho de ellas, porque si no vamos a generar estos conflictos que siempre venimos hablando y que siempre van a provocar problemas luego a la hora de, por ejemplo, fusionar dos empresas. Eso es, la cultura y el saber adaptarte, como bien has dicho, es clave y lo veíamos también en la asignatura de marketing, ¿no? El poder de adaptación de las diferentes palancas del marketing mix. Y las compañías y los gerentes que no se adapten, y lo has hecho muy bien también antes con el caso de LG, fracasarán. Y hemos visto alianzas de empresas japonesas con empresas de la India, por ejemplo, el caso de la empresa farmacéutica, que no sabieron adaptarse y que fracasaron. Entonces, aparte de todo ese proceso de estrategia, de operativa y de control de procesos, hay que tener muy en cuenta esa adaptación y esa multiculturalidad, ¿no? Y saber sacar lo bueno de esa diversidad y no pues lo que decías de o confrontarse o quejarse de que son diferentes. No, son diferentes, pero entre todos pues hacemos que sea mejor, ¿no? Aportando cada uno nuestro granito de arena. Otro tema fundamental, y cambiamos un poco ya de tercio, dejamos de lado las M&A y las alianzas estratégicas. En empresas multinacionales es muy importante la gestión de la ética y de la responsabilidad social. Analizábamos en clase, por ejemplo, el sector textil en Bangladesh y veíamos también un caso de los mineros del Congo que extraen cobalto para que las grandes empresas multinacionales tecnológicas
fabriquen sus baterías, ¿no? En estos dos países, pues las condiciones laborales muchas veces no son las que deberían ser. Y lo que dicen muchos directivos de estas grandes empresas es que les cuesta cumplir con las directrices de la OCDE, les cuesta cumplir el pacto de la ONU porque la cadena de suministro es tan larga que incluso haciendo auditorías internas se les escapa de las manos. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Qué solución propondríais para que estas cosas no pasasen? Sí, yo creo que mojarse en este tipo de asuntos siempre te trae gente que está en contra. Fácil, sí. No es fácil, pero bueno, voy a intentar que se entiendan por lo menos en qué me baso para dar mi opinión. Bueno, este tipo de lugares se da muchísimo la subcontratación a un nivel extremo. Es decir, yo soy una empresa textil, quiero comprar material textil de manera más barata y la compro a una zona de, por ejemplo, de Bangladesh. El problema es que esa empresa seguramente le haya comprado ese otro material a otra empresa que seguramente le haya fabricado el material otra empresa por debajo. Es decir, mucha subcontratación. Sí, de hecho veíamos también un vídeo, ¿os acordáis? De los kilómetros que recorre una camiseta hasta que llega a la tienda, desde que se recoge el algodón hasta... Claro. Y entonces, al final, toda esa larga cadena de suministro hace que sea muy difícil controlar si en todos los lugares se está dando está habiendo trabajo legal, por así decirlo, ¿no? Entonces yo me gustaría plantear una pregunta antes de seguir, y es que ¿qué pasaría si esas personas explotadas pierden su trabajo? ¿Realmente les compensa perder el trabajo y no poder alimentar a sus familias? No quiero decir que haya que explotarlos, ni mucho menos, para poder mantener a sus familias, pero se me ocurre una solución que sería mandar emisarios que vayan a los niveles más bajos a comprobar que todo se cumple como debería. Para esto deberían hacerlo como, no sé si habéis visto el programa de televisión, creo que se llama El Jefe o algo así, en la que un jefe de una multinacional, que no ya los empresarios, por ejemplo, una pizzería grande, Telepizza, por ejemplo, pues va a un Telepizza cualquiera disfrazado. Se involucra entre los empleados. Efectivamente. Pues yo diría hacer algo así, ¿no? Mandar a un emisario que haga esto. Obviamente tendría que hacerse pasar por un trabajador más para que pues, no se den situaciones, digamos, porque puede pasar que se den cuenta que está viniendo un emisario y digan ahora vamos a hacerlo todo bien y todo bonito y que no parezca que lo hacemos mal. No, por eso quiero que se integre de esa manera. Y de esta forma puede comprar de primera mano si realmente se están dando las condiciones laborales adecuadas, se están cumpliendo toda la legalidad de los trabajos, etcétera, etcétera. Además, con todo este tipo de acciones se consigue evitar problemas de infraestructuras, como le pasó precisamente a Inditex hace unos años, que cayó ese edificio y esa desgracia. Entonces, para evitar este tipo de problemas, creo que es muy importante este tipo de acciones que acabo de comentar. Bien, ya que has hablado del sector textil en Bangladesh, yo me voy a centrar un poco más en los mineros del Congo. Bueno, estamos hablando del sector del cobalto, ¿no? Es un mineral que se utiliza bueno, en diferentes sectores, pero el problema que tienen aquí es, como bien has dicho, la trazabilidad de estos materiales. ¿El problema cuál es? Llega la empresa, quiere comprar cobalto en el Congo y llega a un gran distribuidor. Este gran distribuidor le ofrece pues, el material en sí. El problema es que viene mezclado, es decir, ellos reciben, pongamos, un contenedor con X toneladas de cobalto. El problema es que viene mezclado de un distribuidor que sí que digamos es legal, por así decirlo, es decir, que utiliza maquinaria, que sus empleados están en buenas condiciones, pero también va mezclado con una serie de mineros freelance, que llaman ellos, que son básicamente incluso niños, que están trabajando a pico y pala como si estuviesen en el siglo XIX y extrayendo ese cobalto en unas condiciones deplorables de salud. Bueno, de hecho hubo casos de muertes en minerías, incluso de niños. Pero bueno, es cierto que sí que es verdad que para la empresa que desde aquí compra ese mineral, pues va a tener ese problema de trazabilidad. ¿Cuál es personalmente la solución que ofrezco yo? Bueno, pues abandonar esos mercados yo creo que no les hace ningún favor, como decía Iñaki, a esos mineros. Simplemente lo que haces es dejarlos sin trabajo en una situación todavía peor. De lo que se trataría es, pues bueno, de buscar las vías posibles para mejorar sus condiciones sin que la empresa tampoco tenga que renunciar a estos materiales. ¿Cómo lo haría yo personalmente? Pues a través de dos vías, o integración vertical, es decir, comprar esas minas y operarlas directamente, lo cual le daría a la empresa un control total, o si no, bueno, pues exigir una serie de garantías de sostenibilidad, tanto económica, social y medioambiental, de forma que
aquellos proveedores que no las cumplan directamente no puedan vender. El problema es que entramos otra vez en el problema de si se lo exiges a tu proveedor, al gran proveedor, digamos, él no tiene por qué exigírselo a los demás y tú nunca lo sabrías. Entonces, bueno, es complicado. Creo que la integración vertical sería la opción más realista a la hora de mantener el control. Evidentemente también requeriría una inversión bastante alta. Claro, pero bueno, es también una forma de que estas multinacionales, ¿no?, pues inviertan en la economía de estos países. Es cierto que dejar a estos mineros e incluso a estos niños sin trabajo pues supondría más desempleo, supondría más pobreza y más miseria en el Congo, pero son cosas que hoy en día, como has dicho, no se pueden permitir, ¿no? Entonces, soluciones, integración vertical y que estas multinacionales se impliquen y que construyan fábricas, por ejemplo, en estos países, a la vez también para diversificar, que no todo dependa de la minería. Y lo veíamos también en otros sectores que ha pasado, ¿no? Pues recuerdo un caso que hablábamos de la producción de los anacardos en Kolan, en la India, ¿no? En la ciudad esta portuaria de la India, donde tenían el monopolio, pero trabajaban también en condiciones infrahumanas, y Vietnam, los empresarios de Vietnam, al final les quitaron el monopolio porque empezaron a mecanizar. Pues bueno, un poco la tecnología, esa mecanización, esa diversificación de industrias y sobre todo la implicación de estas multinacionales en sacar adelante, en ayudar a la economía de estos países. Siguiendo con las acciones de responsabilidad social corporativa de las empresas, hemos visto también en clase que cada vez más las multinacionales incluyen la integridad como valor y pieza fundamental dentro de su propósito y dentro de su cultura corporativa. Concretamente, creo que el 30% de las empresas ya están incluyendo la integridad, y si nos vamos al sector financiero creo que estaba en torno al 50%. Estudiamos también varios casos de multinacionales que están llevando a cabo estrategias de responsabilidad corporativa muy exitosas, pues como por ejemplo Shell, Unilever, BMW, Lego. Hablábamos también de Disney, de la gallega Inditex. ¿Qué creéis que tienen en común todas estas empresas exitosas en responsabilidad social corporativa incluida dentro de su estrategia? Bueno, muchas empresas han adoptado una responsabilidad social corporativa con la que únicamente buscan el quedar bien con los clientes, y esto se conoce como greenwashing. Básicamente, el greenwashing consiste en dar una imagen errónea de tu empresa para que los clientes piensen que estás siendo, por así decirlo, verde, respetuoso con el medio ambiente, cuando realmente ni estás siendo respetuoso con el medio ambiente ni siquiera lo estás buscando. Simplemente quieres engañar al cliente para beneficiarte de ello. El problema de esto es que este tipo de prácticas que engañan a los clientes y no aportan beneficios climáticos, lo único que consiguen es crear un cúmulo de desconfianza que después lastra a otro tipo de empresas que sí lo hacen bien realmente, como por ejemplo puede ser Unilever o las que hablabas antes, Lego, que estas empresas sí lo hacen bien y por culpa de esto la gente no se lo va a creer lo que están diciendo de verdad. La principal característica en común que tienen, yo creo que es que integran la responsabilidad social corporativa con los propios valores de la empresa desde el minuto uno. Y además no solo buscan cumplir con los objetivos establecidos, sino también traer un beneficio a la sociedad. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso que vimos de Lego, que pretendían, no sé para qué año era exactamente, pero pretendían eliminar todo el plástico de sus productos y conseguir fabricar todos los productos mediante energías renovables. Algo que, joder, por supuesto es muy bonito, que intenten buscar ya no solo, evidentemente, el beneficio para ellos, sino también el beneficio para toda la sociedad. Martín. Sí. Yo creo que ese greenwashing del que habla Iñaki lo que hizo fue desvirtuar un poco estos valores que suelen tener las empresas y que suelen compartir. Y de hecho pasó también en el marketing, ¿no? Cuando hace ya mucho tiempo, hablo de probablemente 2 siglos, cuando se vendía un producto tú decías las características que tenía y el cliente lo creía y lo compraba. Después de esto, cuando los vendedores empezaron a intentar engañar a los clientes, pues bueno, un poco la gente fue perdiendo esa confianza, igual que lo está haciendo ahora con los valores de las empresas. ¿Cuál es el incentivo para mí, para estas empresas, para tomar estas medidas de sostenibilidad? Bueno, pues mi punto de vista es que lo que se opta en este caso sería por los beneficios a largo plazo por encima de los beneficios a corto plazo. La sostenibilidad antes se entendía como sostenibilidad ecológica simplemente,
A día de hoy ya no es así. La sostenibilidad engloba tanto los factores sociales, ecológicos, evidentemente, y la sostenibilidad también económica. Y en esta última quiero matizar que no se trata solo de los efectos que tenga la actividad de nuestra empresa sobre la economía externa, sino también de la sostenibilidad de la economía interna de la empresa. Eso es. Esos procesos, ese intento de disminuir los costes, pero también entendiendo que si los disminuyes demasiado quizá pierdas ventas en el futuro. Entonces es un poco buscar un balance que lo que asegure sea la supervivencia de la empresa en el largo plazo y esos beneficios, tanto económicos como más intangibles, pero siempre en el largo plazo. Y también decir, finalmente, con respecto al greenwashing, que sí que es importante evitarlo, pero tampoco hay que irse al lado contrario y tener una estrategia de responsabilidad social corporativa y no comunicarla. Es decir, aprovechar estos beneficios que nos trae de cara al mercado la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad no es malo siempre y cuando sean reales. Claro, y esa es la diferencia un poco entre, decías, acciones de marketing, ¿no? Yo no me gusta llamar marketing porque al final es publicidad engañosa. Entonces la diferencia es utilizar, en el greenwashing, utilizar pues esta publicidad engañosa, ¿no? Para atraer clientes y sin embargo en los ejemplos que hemos visto en clase de responsabilidad social bien hecha es utilizar el marketing como estrategia, ¿no? Pues utilizar esta sostenibilidad y esta responsabilidad social corporativa como parte de la estrategia de marketing y como parte del plan de negocio de la estrategia global de la empresa, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, la gran diferencia. El largo plazo, las empresas de greenwashing no van a tener un beneficio a largo plazo porque al final no es sostenible, sin embargo, las empresas que lo hacen bien, ese beneficio a largo plazo pues les va a dar rentabilidad, ¿no? Y así. ¿Qué tenemos que tener hoy en día? Pues también lo hemos visto, ¿no? Las empresas hoy yo creo que ya nacen sostenibles, han llegado nuevos modelos de negocio al mercado y la sostenibilidad y esta responsabilidad social corporativa que engloba más factores se ha convertido en una megatendencia. ¿Y por qué? Pues porque hay una presión externa, evidentemente, pero también interna, y lo decías tú, Martín. O sea, hay ya los empleados que se preguntan si determinados procesos de producción son los adecuados y, sobre todo, eso, pues desde el punto de vista externo, no solo de las instituciones y esta presión, sino, y las normativas que cada vez son más estrictas, sino también los clientes que demandamos estos productos sostenibles. Y qué decir ya de todos los emprendedores globales que están saliendo en todos los sectores. Como os digo, son megatendencias que han llegado para quedarse y los que no se adapten a estas políticas pues no van a sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, pues en el tema de las multinacionales es importante. Bueno, ya para finalizar vamos a hablar de gerentes globales. La importancia para todo esto que estamos viendo, ¿no? De todas estas estrategias de alianzas, de responsabilidad social corporativa, de internacionalización de las empresas, para eso hace falta gerentes globales. ¿Qué diferencia hay entre los gerentes globales y los gerentes tradicionales de toda la vida? Bueno, pues los gerentes globales lo que van a tener que hacer sobre todo es tener un entendimiento cultural de las diferentes culturas en los diferentes países en los que tengan que operar. Esto un gerente tradicional no lo tenía que hacer, operaba en España y tenía que entender cómo era la cultura española y como él era español pues ya no tenía que adaptarse, ¿no? Después aceptar la diversidad y entender pues todos los beneficios que esta trae. No es simplemente aceptarla a regañadientes y dejar que pase, sino aprovecharlo porque realmente es algo positivo. Luego tienen que tener en cuenta el aumento de la competencia tanto dentro como fuera de la compañía. A lo que me refiero es que por la globalización, pues digamos que la competencia externa es más evidente, otras empresas. La competencia interna sería pues, que te vas a enfrentar a muchas más personas que quieren tu puesto, que quieren ascender, etc. Luego la dificultad en la toma de decisiones y esto sobre todo por el cálculo de las consecuencias de estas. Ya no tienes que tener en cuenta los stakeholders tradicionales que tenías antes, sino que vas a tener que preocuparte por empresas de otros países, clientes de otros países, incluso los gobiernos de países en los que estés operando o en los que puedas operar en un futuro. Una empresa que planee expandirse a China en los próximos 10 años va a tener que, incluso aunque no esté operando todavía allí, pues tener en cuenta esos requisitos que tiene el gobierno chino para poder implantarse, porque si no podrían luego en el futuro ponerles problemas. Sobre todo, también
ya como soft skills, digamos, tener en cuenta que se debe tomar el rol de líder y no el de jefe, y la diferencia principal entre un líder y un jefe es que el líder sabe inspirar, sabe guiar a sus empleados y motivarlos, y el jefe se limita más un poco a lo que sería tradicionalmente, que era pues mandar y exigir unos resultados. Muy bien, Martín, y muy importante lo que apuntas de la diferencia entre líder y jefes, ¿no? Seamos más líderes y menos jefes. Iñaki, ¿cuál es para ti la diferencia entre el gerente tradicional de toda la vida y el gerente global de hoy en día? Yo creo que el mayor cambio que ha revolucionado el mundo de los gerentes es sin duda lo que dijo Martín del entendimiento cultural. Primero, el gerente actual debe ser multicultural, debe entender las diferencias culturales, aprovechar los recursos disponibles y coordinarse con todos sus empleados para lograr la mayor eficiencia posible. Además, tiene que tener una visión más global, no centrarse únicamente en pocos detalles y mostrar confianza y competencia con sus asociados globales. Y ya por último, recalcar lo que dijo Martín también, de que un gerente actual debe ser un líder, no un jefe. Es decir, eso debe inspirar, apoyar, guiar a todos sus subordinados. Pues como habéis dicho, o sea, un gerente global tiene determinadas características que se pueden aprender y se pueden aplicar y adaptar, pero también tiene unas habilidades intrínsecas, ¿no? que hay que tener dentro, y no es fácil, no es tarea fácil ser un gerente global, y se están generando oportunidades en torno a este tema, porque claro, hay gerentes tradicionales que se están viendo amenazados y que no pueden afrontar este tipo de responsabilidades, ¿no? Y bueno, ahora ya sí, para acabar y para conoceros un poquito más a vosotros, veíamos en clase 4 tipos de gerentes globales. Uno eran los emprendedores globales, que nacían globales por el hecho de buscar ya desde el principio proveedores en diferentes sitios del mundo y a la vez clientes también, y más hoy en día con el tema de Internet. Veíamos también el country manager, el director de país, que se encarga de dirigir la delegación de una multinacional dentro de un país. En tercer lugar, veíamos también el viajero frecuente, que está más destinado a determinados departamentos, pues por ejemplo el departamento de compras, los compradores que van viajando frecuentemente. Si estás en el departamento de ventas, pues para buscar también clientes en el extranjero, viajas frecuentemente. Y luego el último era el expatriado, que antiguamente era de los gerentes globales era el que más se daba, ¿no? Pero bueno, hoy en día también hay mucho expatriado. ¿Dónde os veis vosotros dentro de estos 4 modelos de gerente global? ¿Con cuál os identificáis más? Yo, la verdad es que el que más me llama la atención es el viajero frecuente, aunque el emprendedor global también me gusta bastante, ¿no? Pero sí que es verdad que el viajero frecuente me gusta mucho, porque el hecho de viajar considero que te enriquece no solo culturalmente, sino que además te permite pues, conocer un montón de mercados y obtener mucha información que luego la puedes aprovechar para realizar determinadas acciones en tu empresa. Y además me recuerda un poco al modelo Keiretsu japonés, que recordamos que tenían como oficinas en todos los posibles mercados del mundo. Entonces cuando una empresa japonesa quería entrar en ese mercado ya tenía información de antemano. Entonces este tipo de actividades de viajero frecuente te permite ya conocer el mercado previamente antes de entrar en él. Y lo que hablábamos al principio, la globalización ahora mismo exige este tipo de gerentes, de los 4 gerentes, si quieren triunfar en el proceso, porque cuanto más sepamos de la economía a la que nos vamos a dirigir, pues más fácil y seguramente con mayor probabilidad de éxito tendremos nuestra aventura. Martín, ¿tú con cuál vemos a Iñaki viajando por todo el mundo dentro de un par de años? Ojalá, sí. Martín, ¿dónde te ves tú más? Pues yo me quedaría más con el emprendedor global. Básicamente lo que hacen es viajar por todo el mundo en busca de, ya sea oportunidades en el sentido de necesidades o en el sentido de forma de cubrir unas necesidades. Tú puedes tanto sacar soluciones de tu país y llevarlas a otros países donde todavía no estén cubiertas estas necesidades, que en tu país sí, o hacer lo contrario, ir a otro país, encontrar una solución para un problema en el tuyo y con esto emprender. De hecho, un ejemplo bastante bueno es el de Mary Adams con su proyecto de Racing the Planet. Sí, que también lo vimos en clase, súper interesante esa empresa. Sí. Que, bueno, esta mujer se dedicaba, le gustaba mucho viajar y le gustaba mucho el running en concreto. Y lo que hizo fue una empresa que se dedica a organizar maratones o medias maratones
a lo largo del mundo, pero no en cualquier sitio, sino en desiertos como el Sáhara, por ejemplo, en condiciones bastante extremas donde la gente no podría llegar por su propia cuenta. Y además lo que aprovechó fue, a mayores de crear este modelo de negocio, generar una especie de estilo de vida que lo que le permitió fue vender luego otros productos, mochilas, packs de supervivencia o cualquier otro tipo de elemento relacionado con este tipo. Precisamente los emprendedores globales nacen por eso, ¿no? Por una afición que tú tienes que la quieres globalizar, qué mejor que vivir de tu negocio con algo que realmente te gusta, o a través de viajes que ves ideas en otros países y las extrapolas al tuyo, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos un poco de emprendedores globales, y tú con tu gen emprendedor, pues a ambos dos os veo internacionales. Pues nada, quería daros las gracias por participar en esta charla, coloquio, resumen de la asignatura de Organización y Dirección de Empresas Multinacionales. Os animo a seguir formándoos, ¿no?, en este mundo de la internacionalización, que os va, la verdad que yo creo que os puede aportar, pues sobre todo viajes, os puede esa relación multicultural que la verdad te aporta muchísimo, no solo a nivel profesional, sino como ser humano, ser más permisivos, más tolerantes, más adaptables a estas culturas que hemos hablado, ¿no? Y también pues lo que os va a permitir es adaptaros muy rápido al cambio, porque esto va rapidísimo, entonces vais a aprender a eso, adaptaros al cambio y ser muy rápidos en la gestión y sobre todo en la toma de decisiones. Así que yo os animo, como viajera frecuente que fui hace muchos años, me recorrí todo el mundo con la empresa, pues os animo a que sigáis en esta línea. Muchísimas gracias por vuestra implicación en la asignatura, sois dos alumnos excepcionales y la verdad que da gusto vuestra proactividad. Muchas gracias. Gracias y hasta otra. Hasta otra. Hasta ahora. Chao.